Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las sucesiones y series, donde vamos a ver las series de potencias. Y deciros una cosa, que a partir de este vídeo nos quedan 5 vídeos más para acabar el curso. Este vídeo nos va a llevar a lo siguiente, donde vamos a ver la representación de funciones mediante series de potencias, que nos va a llevar 2 vídeos. Eso a su vez nos va a llevar a la serie de Taylor, que también nos va a llevar 2 vídeos. Y para acabar el curso vamos a ver la serie del binomio. ¿En qué consiste esto de las series de potencias? Mirad, aquí tenemos una serie infinita donde el exponente que estamos empleando para las funciones son enteros no negativos. Y digo que son no negativos porque a esos positivos le estamos incluyendo el 0. Es decir, que comenzamos por k es igual a 0, luego continuamos con los enteros k es igual a 1, k es igual a 2 y así sucesivamente. ¿Qué podemos decir de c sub k? Bueno, pues que c sub k realmente son constantes que dependen de k. Y esta parte que hace referencia a las funciones, bueno, pues son funciones que podrían ser de diversos tipos de polinomios o incluso pueden ser funciones seno y coseno. Y en este vídeo lo que vamos a ver son funciones de este tipo, x menos a. Bueno, pues para terminar de entenderlo, ya vemos que aquí tenemos un ejemplo. En este caso ya vemos que como función tenemos x menos a. Bueno, pues a este tipo de series se le conoce como series de potencia en x menos a. Y nos está diciendo que las series de potencia en x menos a realmente está centrada en a, o lo que es lo mismo, su centro es igual a. Y esto lo vais a terminar de entender cuando realicemos unos ejercicios, porque ya vamos a ver que el centro a hace referencia al intervalo de convergencia de este tipo de series de potencias. Pero como digo, eso lo vamos a terminar de entender cuando realicemos unos ejercicios. Ahora bien, ¿por qué aquí el primer término es igual a c sub 0? Recordad que comenzamos con k es igual a 0. Bueno, pues tenemos lo siguiente, c sub 0 por x menos a elevado a 0, que esto ya sabemos que es c sub 0 por 1, o lo que es lo mismo, c sub 0. De ahí que el primer término sea c sub 0. Y luego ya sabemos que el exponente de la función va aumentando en una unidad. Ahora bien, ¿qué pasa en este caso si a es igual a x? Si a es igual a x, todo lo que tenemos dentro de los paréntesis es igual a 0, porque ya sabemos que tenemos x menos x es igual a 0. Eso significa que todos estos términos son iguales a 0. Y eso significa que esta sucesión converge a c sub 0 cuando a es igual a x. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí ya vemos que esta vez como función estamos empleando x, pero seguimos con funciones de este tipo, x menos a. Pero en este caso a es igual a 0. Cuando a es igual a 0, bueno, pues ya sabemos que tenemos x menos 0, o lo que es lo mismo, x. Y ya vemos que este tipo de series de potencias se le conoce como serie de potencias en x. Y nos dice que su centro está en 0. Recordar que su centro está en a, pero como en este caso es igual a 0, bueno, pues ya vemos que su centro es igual a 0. Y como digo, esto lo vais a terminar de entender cuando realicemos unos ejercicios, porque esto del centro hace referencia al centro del intervalo de convergencia. Ahora bien, nuevamente aquí como primer término tenemos c sub 0, porque ya vemos que tenemos c sub 0, en este caso por x elevado a 0, y ya sabemos que esto es igual a c sub 0 por 1, o lo que es lo mismo, c sub 0. De ahí que el primer término sea c sub 0. Y recordar que el exponente de la variable x va aumentando en una unidad. Ahora bien, ¿qué pasa si en este caso x es igual a 0? Bueno, pues que ya vemos que todos estos términos son iguales a 0. Y eso significa que esta serie de potencias converge a c sub 0 cuando x es igual a 0. Aquí convergía a c sub 0 cuando a era igual a x, porque todos estos términos eran iguales a 0. Y aquí nos pasa exactamente lo mismo cuando x es igual a 0. Y también tener una cosa presente, que aquí en este caso cuando a es igual a x se sigue cumpliendo de que x menos a elevado a 0 sea igual a 1, porque en este caso ya vemos que tenemos x menos x elevado a 0, o lo que es lo mismo, 0 elevado a 0 es igual a 1. Y como digo, esto se sigue cumpliendo para este caso de aquí cuando a es igual a x, o para este otro caso cuando x es igual a 0, porque ya vemos que tenemos x elevado a 0 que es igual a 1, o lo que es lo mismo, ya vemos que tenemos 0 elevado a 0. Bueno, pues como digo, todo esto se sigue cumpliendo para este caso cuando a es igual a x, o para este otro caso cuando x es igual a 0. Ahora bien, para terminar de entenderlo, vamos a verlo con un ejercicio con el más simple que tenemos. Y digo que es el más simple porque ya vemos que en este caso c sub k es igual a 1.
Y aquí nuevamente, bueno, pues ya vemos que a es igual a 0, por eso, bueno, pues solo tenemos esta variable x. Para el primer término que tenemos, bueno, pues tenemos 1 por x elevado a 0 es igual a 1 por 1, o lo que es lo mismo, 1, de ahí que el primer término sea igual a 1. Y luego el resto de términos ya sabemos que solo tenemos la variable x y va aumentando el exponente en una unidad. ¿Qué es lo que tenemos realmente en la parte de la derecha? Lo que tenemos es una serie geométrica. Y ya sabemos que este tipo de series convergen cuando el valor absoluto de r es menor que 1. Y en este caso ya vemos que r es igual a x. Podemos sacar en claro que esta serie converge para valores de x que satisfacen esta desigualdad de aquí. O lo que es lo mismo, que estén comprendidos dentro de este intervalo abierto que va desde menos 1 a 1. ¿Cuándo es divergente? Es divergente cuando se cumple esta otra desigualdad, o lo que es lo mismo, estas dos desigualdades que tenemos aquí. Bueno, pues ya vemos que realmente esta serie es convergente dentro de este intervalo abierto que va desde menos 1 a 1. Ahora, para terminar de entenderlo y para ver cuál es el intervalo de convergencia de las series de potencias, vamos a realizar un ejercicio que nos va a llevar realmente al teorema de series de potencias. Y para realizar esos ejercicios, como nos vamos a encontrar con potencias k enésimas o con el factorial, vamos a emplear la prueba de proporciones. También podríamos emplear la prueba de la raíz, pero esta se emplea en menor medida. Es mejor emplear la prueba de proporciones. Ahora bien, con la prueba de proporciones vamos a obtener un intervalo abierto, por ejemplo, este de aquí que va desde menos 1 a 1, donde vamos a ver que los valores de x comprendidos dentro de este intervalo abierto, la serie de potencias es convergente, pero nada nos dice de los extremos. No sabemos si con estos extremos, es decir, cuando, por ejemplo, en este caso, x es igual a menos 1 y cuando x es igual a 1, la serie también es convergente o no, porque podríamos obtener un intervalo cerrado que vaya desde menos 1 a 1, incluyendo estos extremos, es decir, que sea convergente para valores de x comprendidos dentro de este intervalo cerrado, incluyendo los extremos, o también podemos obtener un intervalo semiabierto. Bueno, pues para saber si los extremos también son convergentes o no, bueno, pues tendremos que emplear la propia serie de potencias y realizar las pruebas para saber si en estos extremos la serie de potencias es convergente o no, porque como digo, la prueba de las proporciones nada nos dice si la serie es convergente en los extremos. Y para terminar de entenderlo, vamos a realizar un ejercicio. Tenemos que encontrar el intervalo de convergencia para esta serie de potencias. Bueno, pues como ya vemos que como exponente tenemos k enésimo, simplemente vamos a emplear la prueba de las proporciones. Y para ello ya sabemos que necesitamos a sub n y a sub n más 1. Aquí lo tenemos. Recordar que tenemos que obtener el límite de este valor absoluto cuando n tiende a infinito. Y hablo del valor absoluto porque estamos averiguando si esta serie de potencias es absolutamente convergente. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que formar este cociente y ya sabemos que el denominador pasa multiplicando aquí al numerador, cambiando el numerador por el denominador. Aquí lo tenemos. ¿Qué podemos ver en esta multiplicación? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos bases iguales y aquí nos pasa exactamente lo mismo, que tenemos que restar los exponentes. Cuando la base es igual a x, bueno, pues ya sabemos que tenemos como exponente n más 1 y para la otra tenemos n, bueno, pues realizando la correspondiente resta ya vemos que tenemos x es igual a 1. Es decir, que x queda en el numerador. Aquí lo tenemos. Y cuando la base es igual a 2, bueno, pues tenemos por un lado este exponente y por otro lado tenemos este otro exponente. Al restarlos, como el menos multiplica todo lo que tenemos dentro de los paréntesis, bueno, pues ya sabemos que tenemos estas restas de aquí, o lo que es lo mismo, tenemos 2 elevado a menos 1. Bueno, pues ya sabemos que el 2 queda en el denominador. Aquí lo tenemos. Ahora bien, realmente el valor absoluto hace referencia a la variable x. En definitiva, bueno, pues tenemos estas dos fracciones, porque como digo, el valor absoluto solo hace referencia a la variable x. Ahora bien, ¿qué podemos decir de esta otra fracción? Aquí no tenemos bases iguales, pero tenemos el mismo exponente. Y ya sabemos que ese exponente lo podemos retirar de la fracción. Aquí lo tenemos. Ahora bien, como tenemos que obtener el límite de esto que tenemos aquí y aquí no tenemos realmente en esta fracción a n, ya sabemos que esta fracción la podemos retirar del límite. Aquí la tenemos. Ya sabemos que tenemos que obtener el límite de esta fracción de aquí cuando n tiende a infinito. Eso significa que todos los términos los tenemos que dividir entre n. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí ya sabemos que esto es igual a 1, esto es igual a 0, esto es igual a 1 y esto es igual a 0. ¿Qué obtenemos? Obtenemos este límite de aquí, 1 al cuadrado, cuando n tiende a infinito. O lo que es lo mismo, esto es igual a 1. Bueno, pues realmente, como este 1 está multiplicando a esta fracción, el resultado
es el valor absoluto de x entre 2. Y como hemos empleado la prueba de las proporciones, ya sabemos que se tiene que cumplir cuando L es menor que 1, es decir, que es convergente cuando L es menor que 1. Y en este caso L es igual a esta fracción. Bueno, pues ya sabemos que se tiene que cumplir para valores de x que satisfagan esta desigualdad de aquí, es decir, que el valor absoluto de x entre 2 sea menor que 1, o lo que es lo mismo, el valor absoluto de x sea menor que 2, o lo que es lo mismo, que x esté comprendido dentro de este intervalo abierto. Podríamos pensar que la serie de potencias sea convergente para este intervalo abierto, pero como os he dicho, que como estamos empleando la prueba de las proporciones, nada nos dice de los extremos. No sabemos si la serie de potencias también es convergente cuando x es igual a 2 y cuando x es igual a menos 2. Y para comprobarlo, bueno, pues tenemos que emplear directamente la serie de potencias. Aquí lo tenemos, simplemente tenemos que sustituir la x por 2 y por menos 2, es decir, por los extremos que tenemos aquí. Y vamos a ver si la serie es convergente, por ejemplo, cuando es igual a 2, bueno, pues que también va a ser convergente cuando es igual a 2, y también si es convergente cuando es igual a menos 2. Si es convergente en ambos extremos, el intervalo va a ser cerrado. Bueno, pues cuando x es igual a 2, sustituimos esa x por 2 y ya vemos que esto se cancela y obtenemos esta serie de aquí. ¿Qué podemos decir del denominador? Tenemos x más 1 elevado a 2. Es decir, que lo podemos comparar con una serie P, porque ya sabemos que con la serie P tenemos 1 entre k elevado a P. Y en este caso, como P es igual a 2, P es igual a 2, que es mayor que 1, ya sabemos que esta serie es convergente. Eso significa que esta otra serie es convergente. ¿Por qué? Porque se cumple esta desigualdad de aquí. Recordad que el denominador siempre va a ser mayor que este denominador que tenemos aquí para toda k entera positiva. Eso significa que esta fracción siempre va a ser menor que esta otra fracción. Bueno, pues acabamos de averiguar que cuando x también es igual a 2, la serie de potencias es convergente. En teoría ahora tenemos este intervalo semiabierto. Ahora bien, tenemos que comprobar cuando x es igual a menos 2. Bueno, pues realizamos la correspondiente sustitución y tenemos esto de aquí. ¿Por qué? Recordad que tenemos menos 1 elevado a k por 2 elevado a k al realizar la correspondiente sustitución. Bueno, pues ya vemos que esto se cancela y nos queda menos 1 elevado a k. ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido una serie alternante y ya sabemos que esta serie alternante es convergente. Como es convergente, bueno, pues ya vemos que también es convergente cuando x es igual a menos 2 y también cuando x es igual a 2. Eso significa que el intervalo de convergencia para esta serie de potencias es igual a este que veis aquí. Ya vemos que esta serie de potencias es convergente para valores comprendidos de x dentro de este intervalo cerrado que va desde menos 2 a 2, incluyendo a ambos. Recordar que empleando la prueba de proporciones simplemente obtenemos un intervalo abierto donde la serie es convergente, pero tenemos que averiguar si también es convergente para los extremos y para ello tenemos que emplear la propia serie de potencias. Bueno, pues para terminar de entenderlo, aquí tenemos una gráfica donde esta serie de potencias es convergente. Ya vemos que es convergente para estos valores de x comprendidos dentro de este intervalo cerrado y para el resto de valores de x ya vemos que es divergente. Y os había dicho que el valor de a es el centro de ese intervalo de convergencia. En este caso, bueno, pues ya vemos que el centro es igual a 0, bueno, pues ya vemos que a es igual a 0, que es el centro de convergencia. Y r hace referencia al radio de convergencia, que es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier extremo que tenemos en el intervalo. Bueno, pues para ver la nomenclatura, aquí lo tenemos. Acabamos de obtener este intervalo de convergencia para el ejercicio anterior, que ya sabemos que es convergente para estos valores de x comprendidos dentro de este intervalo cerrado, y para el resto, para estos intervalos de aquí, ya sabemos que la serie es divergente. Bueno, pues a este intervalo se le conoce como intervalo de convergencia, y el centro del intervalo de convergencia se le conoce como centro A, que en este caso ya sabemos que es igual a 0. Y por último, la distancia que hay desde el centro del intervalo de convergencia hasta cualquiera de los extremos se le conoce como radio de convergencia y se representa como r, que en este caso ya vemos que es igual a 2. Bueno, pues todo esto nos lleva al siguiente teorema de convergencia de una serie de potencias. Nos dice lo siguiente, que para una serie de potencias, exactamente uno de los siguientes puntos es cierto: que la serie converge solo en el número x es igual a, que la serie converge absolutamente para todos los números reales x, o que la serie converge absolutamente para los números x en un intervalo finito
donde R tiene que ser mayor que 0, o diverge para los números en el conjunto que tenemos aquí. En un punto extremo del intervalo infinito, ya vemos que X es igual a A menos R, o X es igual a A más R. Recordar que si A es el centro del intervalo y la distancia que hay desde el centro hasta cualquiera de los extremos, y lo representamos como R, para obtener estos extremos, bueno, pues en este caso ya vemos que tenemos o bien A menos R o A más R. Ahora bien, la serie puede converger absolutamente. Eso quiere decir que converge de manera condicional o diverge. Recordad lo que vimos en el vídeo anterior. Ahora bien, para el primer caso ya vemos que el intervalo de convergencia hace referencia a un número del elemento y podemos sacar en claro que R es igual a. Para el segundo caso ya vemos que son todos los números reales, el intervalo de convergencia, y en este caso R es igual a infinito. Y para el tercer caso, bueno, pues ya vemos lo siguiente, que hay 4 posibilidades para el intervalo de convergencia con radio de convergencia R mayor que 0. Es decir, que tenemos estos diferentes intervalos de aquí. Aquí tenemos un intervalo abierto, aquí uno cerrado, y estos dos ya sabemos que son semiabiertos. Si R es mayor que 0, debe manejarse la cuestión de convergencia en un punto de los extremos. Y ya sabemos que tenemos que sustituir estos extremos realmente por la serie de potencias, y vamos a averiguar si la serie es convergente o no en esos puntos extremos. Porque recordad que como estamos empleando la prueba de proporciones, simplemente vamos a obtener un intervalo abierto donde la serie sí que es convergente, pero nada nos dice de estos extremos. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios y dejamos el vídeo. Tenemos que encontrar el intervalo de convergencia para esta serie de potencias. Nuevamente ya sabemos que tenemos que emplear la prueba de proporciones y necesitamos a sub n y a sub n más 1. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que formar este cociente, el valor absoluto de este cociente, y tenemos que obtener su límite cuando n tiende a infinito. Bueno, pues aquí lo tenemos. Nuevamente ya sabemos que esto lo tenemos que restar, y que nos queda en este caso x, y esta parte de aquí ya sabemos que es igual a n factorial por n más 1, y nuevamente ya sabemos que esto se cancela. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda esta fracción. Ahora bien, ya sabemos que el valor absoluto solo hace referencia a esa x. Bueno, pues aquí la tenemos. En definitiva, bueno, pues tenemos lo siguiente. Esa x la podemos retirar del límite. Aquí tenemos el límite cuando n tiende a infinito. Y tenemos esta otra fracción, n más 1. Que ya sabemos que cuando n es igual a infinito, esto es igual a 0. Es decir, que tenemos el valor absoluto de x por 0, o lo que es lo mismo, 0 para toda x, porque ya sabemos que cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que el intervalo de convergencia son todos los números reales, donde R ya sabemos que es infinito. El centro de ese intervalo tiene que ser infinito. Vamos a realizar otro ejercicio. Tenemos que encontrar el intervalo de convergencia para esta serie de potencias, y nuevamente, como empleamos la prueba de las proporciones, ya sabemos que tenemos que utilizar a sub n y a sub n más 1. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí. Aquí nuevamente ya vemos que esto se cancela y nos queda elevado a 1. La n no se cancela, pero tenemos 3 elevado a n, y aquí tenemos 3 elevado a n más 1, que ya sabemos que se queda en 3 elevado a menos 1, o lo que es lo mismo, que ese 3 pasa al denominador. Aquí lo tenemos. Nuevamente ya sabemos que el valor absoluto hace referencia a la variable x, es decir, a esta fracción de aquí, y aquí tenemos la otra fracción. Y ya sabemos que esta fracción la podemos retirar del límite, y solo nos tenemos que centrar para el límite de esta otra fracción, es decir, a cada término le tenemos que dividir entre n, y ya vemos que obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 1 y aquí tenemos 0. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, como digo. Esto de aquí, que ya sabemos que el límite cuando n tiende a infinito de esto es igual a 1, es decir, que tenemos 1 por esta fracción x menos 5 entre 3. Bueno, pues nuevamente ya vemos que, como hemos empleado la prueba de las proporciones, ya sabemos que L tiene que ser menor que 1, es decir, que esta fracción tiene que ser menor que 1, o lo que es lo mismo, x menos 5 tiene que ser menor que 3.
¿Cuál es el intervalo de convergencia? Bueno, pues ya sabemos que por un lado tenemos x menos 5 es igual a 3 y que x menos 5 es igual a menos 3. Bueno, pues en este caso tenemos x es igual a 8 y en este otro caso tenemos x es igual a 2. Aquí tenemos ese intervalo de convergencia abierto. Pero recordar que esto lo hemos obtenido con la prueba de las proporciones y nada nos dice de estos extremos que tenemos aquí. Para averiguar si también es convergente en estos extremos tenemos que emplear la propia serie de potencias. Es decir, sustituir la x, en este caso por 8 y por 2. Si lo sustituimos por 8, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, esto se cancela y tenemos esta fracción de aquí, que ya sabemos que es una serie armónica y que ya sabemos que es divergente. Es decir, que cuando x es igual a 8, la serie de potencias es divergente. Aquí lo podéis ver. Cuando es igual a 2, bueno, pues ya vemos que obtenemos esto de aquí. Recordar que teníamos menos 1 elevado a k por, aquí tenemos 3 elevado a k, que esto se cancela y nos queda esta fracción. Nuevamente tenemos una serie armónica, pero es alternante, que ya sabemos que es convergente. Bueno, pues ya vemos que cuando x es igual a 8 es divergente y que cuando x es igual a 2 es convergente. ¿Cuál es el intervalo de convergencia? Aquí lo tenemos, aquí tenemos este intervalo semiabierto. Para toda x comprendida dentro de este intervalo semiabierto, incluyendo el 2 pero no incluyendo el 8, ya sabemos que la serie de potencias es convergente. ¿Cuál es el centro? Ya vemos que el centro es igual a 5. ¿Cuál es el radio? La distancia que hay desde 5 hasta 8 o hasta 2. Bueno, pues ya vemos que es igual a 3. Recordar que aquí simplemente podemos emplear el valor absoluto. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Lo tengo por aquí. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que tenemos que encontrar nuevamente el intervalo de convergencia para esta serie de potencias. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear a sub n más 1 y a sub n. Aquí lo tenemos. ¿Qué podemos ver aquí en este caso? Recordar que esta parte es igual a factorial de n y aquí tenemos por n más 1. Ya sabemos que esto se cancela y que nos queda n más 1 por x más 10. Nuevamente ya sabemos que esto lo podemos retirar del límite. Recordar que el valor absoluto hace referencia a x, a esto que tenemos aquí, y lo podemos retirar del límite. Y tenemos que obtener el límite de esto de aquí, n más 1, cuando n tiende a infinito. Y ya sabemos que esto es igual a infinito, que queda multiplicando al valor absoluto de x más 10, esto que veis aquí. ¿Qué podemos decir de esta multiplicación? ¿Realmente no existe? No, porque ya sabemos que cuando esta parte, es decir, cuando x haga que esta parte sea igual a 0, 0 por infinito es igual a 0. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Cuando x es igual a menos 10. Cuando x es igual a menos 10 ya vemos que tenemos lo siguiente, menos 10 más 10 es igual a 0, por infinito es igual a 0. ¿Cuál es el intervalo de convergencia? Bueno, pues aquí lo tenemos para el primer caso. Es decir que la serie de potencias que hemos visto es convergente cuando x es igual a 0, porque ya vemos que esta parte es igual a 0, y para el resto de valores de x, como aquí tenemos infinito, ya sabemos que es divergente. Bueno, pues aquí tenemos el elemento de convergencia y en este caso ya vemos que r es igual a 0. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y como digo, ya en el siguiente vídeo vamos a ver la representación de funciones mediante series de potencias. Hasta la siguiente.